anunciando la verdad. Son los hijos del Altísimo, a la tierra reclamar. Vienen y van luchando para salvar a las almas del abismo por una guerra que ganar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Guerreros van anunciando la verdad. Son los hijos del Altísimo, a la tierra reclamar. Vienen y van luchando para salvar a las almas del abismo por una guerra que ganar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y seamos bienvenidos en esta ocasión a ver el famoso plan de Dios. ¿Cuál es el famoso plan de Dios? Está en Romanos 8, 29 y 30. Allí el plan de Dios es que los creyentes seamos como Jesús. Permítame leer estos dos versículos hermosos, pero que son también muy polémicos, apologéticos. Dice en Romanos 8, el verso 29 y 30, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre Celestial, permítanos en este momento mirar su palabra y entender en ella lo que usted tiene de plan para cada hijo e hija suya. Más allá de la problemática que puede encerrar estos versículos en las manos de los teólogos, nosotros pensar en el propósito eterno suyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos dos versos son apologéticos y controversiales, aunque considerados
en el contexto de su obra redentora, tiene un mensaje extraordinario. Dios nos conoció y nos predestinó a ser igual a la imagen de Jesucristo. Cuando en Romanos 8:28 dijimos que todo ayuda para bien, aclaramos que no es para ser aplicado a todo ser humano. Lo mismo Romanos 8:29 nos pone muy claro que este principio está destinado en los planes de Dios solo para los creyentes. La pregunta para usted que no es creyente es: ¿qué le impide venir a Cristo y entregarle su vida? Si todavía no lo ha hecho, quizá después de esta reflexión, de este mensaje, usted se decida. Pero en estos dos versos, los teólogos que han estudiado la doctrina de la soteriología, o sea, referente a la salvación, han encontrado en ella no precisamente si la salvación es por fe en Jesucristo o no, pues esto está claro, que es mediante su obra redentora y que es gratuita. Más bien la discusión ha sido llevada a la forma en cómo Dios imparte su salvación. La salvación, Dios la imparte por elección soberana y por ende por predestinación, destinada solo para los elegidos, o por decisión de libre albedrío de cada ser humano que con responsabilidad responda a la predicación del Evangelio por mediación del Espíritu Santo. Esta es la famosa controversia de estos versículos, porque aquí los teólogos han encontrado, supuestamente, unos que hay una predestinación de los seres humanos, que Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros para dejarlos en su condenación, y por supuesto otros diciendo que el ser humano tiene libre albedrío para escoger. Cada uno tiene sus propios planteamientos. Esta es la famosa controversia entre calvinistas versus arminianos, conocidas así por sus referentes, Juan Calvino y Jacobo Arminio, en sus planteamientos soteriológicos en el siglo XVI. Pero ellos no fueron los primeros. Quien empezó esta controversia fueron los agustinianos versus los pelagianos. Esto referente a San Agustín de Hipona y a Pelagio en el siglo IV. Quizás, a lo mejor usted nunca ha oído esto, o quizás sí, y ya tiene su postura. Pero sea cual sea su posición en estas doctrinas apologéticas, el pasaje va más allá que esto. Va al gran amor de Dios para salvar a la humanidad, como su propósito eterno, mediante su plan de que cada creyente sea como Jesucristo, el primogénito de toda creación, o sea, el primero en todo lo que se ejecuta en el plan de Dios. Debemos también cuidarnos de no polarizarnos por los conflictos teológicos históricos entre Agustín versus Pelagio, Calvino versus Arminio, y centrarnos más bien en el plan de Dios para sus hijos como para toda la humanidad. Usted no tiene por qué escoger una de estas posiciones para ser salvo. No, usted es salvo gratuitamente por la gracia redentora de Jesús adquirida en la cruz del Calvario. Y estos versos están para que usted y yo como creyentes tengamos seguridad en el plan de Dios para nuestras vidas y a través de nosotros para toda la humanidad. Así es que vamos a entrar en estos versos. El preconocimiento y la predestinación. ¿Cuál es? Yo le he llamado llegar a ser como Jesucristo. Dice el verso 29, sabemos que los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, la primera parte.
Aquí hay un término con el que inicia Pablo este verso, sabemos. Es aquí ocupado por Pablo para indicar que en lo que ha venido expresando ya, lo ha manifestado muy claramente y por tanto que en nosotros debe estar claro ese concepto, que Dios nos conoce a todos de antemano. A los que antes conoció, habla del preconocimiento de Dios porque entre sus atributos está el ser omnisciente, el todo lo sabe. La Biblia dice que Él nos conoce desde antes que naciéramos, como lo dice Jeremías. Antes que yo te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. O como a Oseas y Natanael, Oseas en el Antiguo Testamento, Natanael en el Nuevo. Yo te conocí en el desierto, en tierra de sequedad, le dice Dios a Oseas en el capítulo 3, el verso 5. Y Jesús, cuando lo vio a Natanael, que venía hacia él, le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 47, 48. O como al pueblo de Israel, solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios nos conoce a cada uno de los seres humanos, conoce nuestra vida, aún en lo que pensamos. Pero debemos diferenciar el preconocimiento del determinismo. Dios nos conoce a todos, pero no determina toda la vida de todo ser humano. Si fuera así, solo seríamos títeres en los hilos del determinismo, o también conocida como la doctrina del fatalismo. Todo está escrito ya. Aquí somos títeres nomás de lo que ya está escrito en nuestro destino. Dios en toda la Biblia nos muestra su soberanía en el preconocimiento, pero también nos muestra su decisión de permitirnos libre elección. Dice la Escritura, por ejemplo, en Deuteronomio 30:19 para el pueblo de Israel, llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tus descendientes. Deuteronomio 30:19. Aquí nos deja cómo elegir. O, como diría Jesús en Juan, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que soberanía y libre elección van de la mano con Dios por su propia decisión soberana. Él sí tiene poder y podría hacerlo todo, pero Él mismo así lo ha decidido y se ha limitado. Este pasaje que estamos estudiando está hablando en el conocimiento previo de los creyentes y su plan de que lleguen a ser moldeados a la forma de su Hijo, Jesucristo. Por tanto, aquí, predestinación, no se trata de condenación o salvación, como lo quieren hacer creer los teólogos en la doctrina de la predestinación y más aún en la doctrina de la elección, que si bien tienen concordancia en los planes de Dios, no son sinónimas. Dios en su plan predeterminó que todo el que creyera en Jesucristo lo moldearía a la imagen de Él. ¿Se da cuenta? Su vida y la mía como creyentes tiene una meta, la imagen de Jesucristo. Su vida y mi vida como creyentes
está destinada a tener una relación con el Padre tan íntima como la relación entre Jesús y el Padre. Por eso, Jesús al orar por los creyentes dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Cada acontecimiento que Dios permite en la vida de los creyentes está en relación al diseño de hacernos cada vez como Jesucristo. Es decir, la predestinación es el prediseño en los planes de Dios para cada creyente de ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Dios ha predeterminado que nosotros los creyentes seamos como Cristo. ¿Se da cuenta? La predestinación no es una doctrina como la que nos proclaman de limitar el amor de Dios, su gracia y su misericordia a un cierto grupo, ni para excluir a alguien del Evangelio. Su propósito es fortalecer a los creyentes al darles una manera de ver el mundo y la vida. Dios está a favor de toda la humanidad. Él quiere que todos sean salvos. Dice la Escritura en Juan 3:16, un verso muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O como le diría Pablo a Timoteo: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. O como lo diría Pedro: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Así es que la palabra predestinar, en alguna forma, solo aparece 3 veces en las Escrituras. Las voy a leer para que usted se vaya dando cuenta. En este verso 29, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó, pero dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También, escribiéndole a los Efesios, dice: asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Y luego va a decir: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios 1, los versos 11 y 14. En estos 3 pasajes, la predestinación se menciona no en referencia al hecho de que uno sea o no salvo, sino que habla de la posición o privilegio compartido a los creyentes con Jesucristo, aquí en este momento y en el futuro cuando Cristo venga por segunda vez. Recuerde, somos salvos cuando creímos y recibimos por fe como Señor y Salvador a Jesucristo. Pero aún no se ha cumplido totalmente nuestra salvación integral. Falta nuestro cuerpo. Esto ya lo hemos venido diciendo. Estamos todavía esperando que nuestro cuerpo sea redimido. Y Dios nos ha ofrecido darnos la gloria de tener un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Cuando resucite, este cuerpo débil y mortal
será resucitado en un cuerpo glorioso e incorruptible, como el de Jesús resucitado. Entonces tendremos la gloria de la adopción, donde finalmente nos reuniremos con Jesús como hijos e hijas por la eternidad. Por tanto, los términos, lo que antes conoció, que viene del original proginosco o predestinó, proorizo, son ambos términos compuestos de la preposición ante o pro, y por lo tanto, dicen los estudiosos, debería traducirse conocer con anterioridad y poner límites antes de o marcar con anticipación. No está diciendo que Dios determinó, eligió o seleccionó a quien recibiría y a quien no recibiría, sino que quien es creyente, Dios lo conoció de antemano y en su plan puso la meta, delimitó el horizonte de que seríamos como su Hijo Jesucristo. Por eso la segunda parte de este verso la he titulado Una meta alcanzable. Y dice así: a fin de que Él, hablando de Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29, la parte B. ¿Sabe que Jesucristo se despojó a sí mismo de sus poderes y comodidad, siendo Dios allá en el cielo, para encarnarse y vivir entre nosotros, para cumplir el plan de salvación concebido por Dios para salvarnos? Y dice que ese plan fue desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es nuestro modelo y es quien nos dio ejemplo que es posible, siendo humanos, vivir cumpliendo los propósitos de Dios si se depende del poder y guía del Espíritu Santo. Entonces, es el modelo, el primero en mostrar que se puede en el poder de Dios. Por eso la Escritura dice, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí aclaremos este término, primogénito. Este término no se refiere a que Jesucristo es el primer ser creado o el primer ser nacido, como algunos lo interpretan para introducir doctrinas negando la divinidad del Verbo encarnado, Jesucristo. Pues no es así. Jesucristo es Dios. Esta palabra indica primogénito, prioridad, prominencia, supremacía. Por tanto, este término dice que Jesucristo es el primero en todo. ¿Se dio cuenta? Voy a mostrarle algunos pasajes nomás, hay muchísimos. Aquí en Romanos 8:29 es el primero en el restablecimiento e inicio de la nueva raza celestial con cuerpo glorioso y eterno. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segundo, la profecía muestra que será puesto como prominente sobre todo gobierno. Dice el Salmo 89:27, yo también le pondré por primogénito, más alto que los reyes de la tierra. En tercer lugar, en Juan, el capítulo 1, el verso 3, Él es el que inicia toda creación. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, el Verbo encarnado, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Un cuarto punto, en Colosenses 1:18, es el primero en resucitar con cuerpo glorificado e inmortal. Dice Colosenses, y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Colosenses 1:17 y 18. Dale otro más de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Es el principio de regresar de entre los muertos y primero en tomar soberanía sobre los gobiernos de la tierra. Dice Apocalipsis, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Y finalmente, yo he traído estos 6, es el que da inicio a la asamblea de los salvos en el cielo.
Dice Hebreos 12:23, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Hebreos 12:23. Entonces, en este texto los creyentes son, a través de Él, de Jesucristo, traídos a su preeminencia, a ser como Él en su cuerpo y en la forma de estar allá en el cielo. Si en verdad hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el sello del Espíritu Santo y nos dejamos guiar y gobernar por Él, entonces seremos salvos. Tendremos todo lo que necesitemos para estar en su gloria. Eso es importante. Así es que tenemos nosotros que tomar en cuenta estas realidades de lo que estamos hablando. Así es que si hemos creído en Jesucristo y recibimos el sello del Espíritu Santo y nos dejamos guiar y gobernar por Él, la meta o propósito de Dios de llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo es alcanzable. Amén. Diga amén. Bendito sea Dios. Y ahora vamos al verso 30. Es la famosa cadena de oro como la han manifestado, solo que ha sido aplicada de diferentes maneras. Dice este verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Aquí, todos encuentran el proceso por el cual produce la transformación de sus hijos e hijas al modelo de Jesucristo. Es una cadena de eventos por los cuales Dios muestra su amor de adopción. Pero no debe olvidarse de la palabra clave que une a toda esta cadena. ¿Sabe cuál es? Propósito, verso 28. Si todos han sido llamados conforme a su propósito. Si usted ha sido llamado conforme a su propósito, está en esta cadena. Y el propósito de Dios es que seamos como Jesucristo. Ajá. Entonces es aplicable solo para los creyentes. Así es que vamos a analizar este verso en sus partes que está destinado. Primero, a los que predestinó. Romanos 30, la primera parte. La he dividido en algunas partes. Bueno, ya dejamos claro que Dios no está predestinando al cielo o al infierno, sino a alcanzar el plan de Dios como meta para los creyentes. La predestinación está asociada con el objetivo que Dios tiene para cada creyente. Esto es, los que han respondido al Evangelio y han sido redimidos. Por tanto, nos predestinó a la meta de ser como Jesucristo resucitado. Para ello, nos hizo espiritualmente sus hijos, sus hijas, cuando creímos por fe y recibimos el Espíritu Santo. Queda algo, queda por resucitar nuestro cuerpo. Y Él ha prometido resucitarlo glorioso e incorruptible. Entonces se obtendrá la adopción total de hijos, como lo expresa Pablo en Efesios 1:5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Entonces el primer paso es la predestinación. Dios sabe lo que quiere de sus hijos e hijas, sabe a dónde llevarnos y sabe cómo hacerlo. Solo debemos permitírselo. En segundo lugar, a estos, a los que los predestinó, a estos también llamó. Romanos 8:30b. No está hablando que nos llamó a recibir a Cristo, porque está dirigiéndose a los creyentes que ya son sus hijos, sus hijas. Aunque es cierto que a través de sus hijos, de sus hijas, mediante el testimonio y la predicación de cada uno de ellos,
está llamando a todo ser humano al arrepentimiento. Pero aquí llamó es la respuesta del creyente a cumplir con su misión de ser como Jesucristo, obedeciendo, proclamando el Evangelio y viviendo una vida de santificación, pues somos llamados a ser santos y sin mancha, dice Efesios 1:4. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dios desea irnos cambiando a la imagen de Jesús para que otros puedan ver el cambio y respondan en fe al Evangelio de Cristo. Queda claro que el llamado no es para no creyentes, elegidos para ir al cielo, sino para los creyentes, a tener cada vez una vida que sea más como la de Cristo. Dice la Escritura, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto es para creyentes, Efesios 2:10. Esta es la verdad principal de este pasaje. Esta es la meta de Dios para cada creyente, o como lo diría Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, les diría Pablo a los Efesios en el capítulo 4, el verso 13. Así es que ahora ya sabemos que a los que nos predestinó, también nos llamó a vivir una vida plena con Él en el proceso de llegar a ser como Jesucristo. Vamos por el tercer eslabón. Y a los que llamó, a estos también justificó. Romanos 8:30, la parte C. La justificación la provee Jesús mediante su propiciación con su muerte en la cruz. En primera instancia, Dios justifica a todo pecador que se arrepiente y viene por la fe a Jesucristo y lo recibe como su único Salvador y Señor. Pero a los creyentes que nos ha llamado a la meta de ser como Jesucristo, nos justificó y a través de Jesucristo nos sigue justificando y transformando. Por eso Pablo dirá, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un proceso, pues Dios sabe que, como aún nuestro cuerpo, la carne débil, aún no ha sido redimida, tendremos una lucha diaria con nuestro cuerpo y con el pecado. Para ello, nos dio su Espíritu Santo, para que sometiéndonos a Él seamos victoriosos, ya lo venimos diciendo. Pero en el proceso fallaremos. Y por eso Dios nos brinda una manera de ser perdonados cuando caemos en el pecado. El deseo de Dios, indudablemente, su ideal es que no pequemos. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿se da cuenta? Pero dice, si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Y por supuesto, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 1 y 2. ¿Cómo es que logramos esto? Quiere decir que usted debe pecar, que yo debo pecar para que la gracia de Dios abunde. Pablo va a decir en Romanos 6, de ninguna manera. Pero Juan nos dice cómo debe ser. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 9, 10. Es cierto que estos versos
los aplicamos para que los que todavía no creen en Jesucristo se arrepientan. Pero esta carta fue escrita específicamente para los creyentes. Ujú. Así es que usted y yo, aun siendo creyentes, por nuestros pecados, nunca podríamos vivir sin culpabilidad. Y por supuesto, Satanás pasa acusándonos. Pero Dios en Cristo continúa justificándonos, declarándonos justos. Por Cristo, nuestros pecados son perdonados y somos justificados ante el Padre. Pero debemos acercarnos y confesar nuestro pecado, buscando la continua protección misericordiosa de Jesucristo. En Cristo, los creyentes somos liberados, justificados para gozar de su gloria y servirlo, siendo cada vez más a la imagen de Jesucristo. Nuestra victoria está garantizada, pero no por nuestra propia justicia, ni de obras o de ritos religiosos, sino por la justicia impartida misericordiosamente por Jesucristo. Y vamos al cuarto. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30d. El último paso de este eslabón es la glorificación. ¿Sabe que antes de ser sus hijos, sus hijas, estábamos destituidos de la gloria de Dios? Pablo, escribiéndoles a los romanos, les dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Antes que venga Jesucristo y adquiera para los creyentes el privilegio de su gloria, ante el pueblo judío, ¿sabe una cosa? La gloria de Dios era la presencia de Dios entre ellos, muy en especial en el tabernáculo. Pero, lo maravilloso, ahora hemos sido glorificados porque la plenitud de Dios vive ahora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y un día estaremos glorificados en alma y cuerpo con Él y por la eternidad. Esta será la salvación completa de los creyentes. Ocurrirá en el día de la resurrección, cuando nos sean dados nuevos cuerpos espirituales, gloriosos e incorruptibles, y pasemos a estar junto con Jesucristo por la eternidad. Pablo lo manifiesta así. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Amados, dirá Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Dios en su plan nos está guiando a la imagen de Jesucristo y será realidad en el día de la manifestación de Jesús en su segunda venida. Entonces, Dios completará nuestra adopción al resucitar nuestros cuerpos como el de Jesucristo en gloria para la eternidad. Pablo lo expresaría así. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así también los terrenales, los cuerpos. Y como es el celestial, así también los cuerpos celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también el cuerpo de la imagen celestial. Primera de Corintios 15, versos 43 y 47. Hasta que esto ocurra, debemos dejar que Dios, a través de la guía y el poder del Espíritu Santo, nos vaya llevando. Debemos entregar nuestra carne débil cada día a su dirección para que nos vaya transformando al propósito de ser como Jesucristo. Dice Pablo, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. Concluyamos. Este pasaje está destinado a los creyentes, los que tienen a Cristo en su corazón y que en el plan eterno de Dios, concebido desde antes de la fundación del mundo, ya nos predestinó para ser sus hijos, hijas, siendo moldeados a la imagen de Jesucristo, Señor nuestro. Y que su plan redentor es que a través de sus hijos, sus hijas, el Evangelio sea predicado a toda criatura, teniendo el mismo pensar que tuvo Cristo Jesús, de despojarse a sí mismo de su poder y comodidad hasta morir por los pecadores. Usted y yo, como hijos e hijas de Dios, ¿estaríamos dispuestos a abandonar nuestra comodidad y nuestra manera de vivir para salvar pecadores? Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, moldearnos como tuvo el pensar Jesucristo, quien siendo Dios mismo se despojó de sus poderes y se despojó de su comodidad y nos soportó. Sufrió y gozó con nosotros aquí como humanos y ahora dice, es posible que ustedes, siendo seres humanos, reciban también esta gloria por la eternidad. Bendito sea Él. Que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Terminemos orando. Gracias, Padre, porque usted en su amoroso plan ya ha puesto un límite, una meta para sus hijos. Esa meta solamente usted mismo la puede hacer que alcancemos. Es ser igual a Jesucristo. Gracias, Señor, por ese modelo, porque quizá nosotros pudiéramos haber dicho, es imposible, pero Él mostró que sí es posible. Gracias, Señor. Y a usted, amigo, amiga mía, que no tiene a Jesucristo en su vida, hoy es el momento que lo reciba, que abra su corazón, que confiese su pecado y después le diga a Jesucristo que lo recibe como su Salvador, que el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz lo hace suyo por fe, pero que también lo recibe como Señor para que gobierne su vida y entonces Dios lo vaya moldeando a través del Espíritu Santo hasta que lleguemos a su gloria. Que así sea. Amén y amén. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Que Dios les bendiga. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendita sea la